Hola, buenos días. Yo no pude estar con vosotros porque se me quedó sin batería el móvil, pero hoy vamos a estar nuevamente con todos ustedes. Así que voy a compartir hoy sobre Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel capítulo 2, verso 1 dice así: Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Anteriormente, quería explicar que anteriormente pues Ana era una mujer desdichada porque no había tenido hijo y ella lloraba amargamente delante del Señor para que el Señor le concediera pues lo que tanto ella anhelaba, ¿no? Tener un hijo, y más después de recibir las burlas de su sirvienta. Pues quería hablar un poquito sobre los llantos, porque hay varios tipos de llanto. Hay el llanto del dolor cuando algo le duele a uno, como por ejemplo cuando uno pierde a un familiar o cuando uno recibe un golpe bastante duro, pues un llanto de dolor, ¿no? Después está el llanto también de rabia o de impotencia, como fue el que hizo Esaú cuando vio que la bendición había sido para su hermano Jacob y él pues se quedó sin nada. Llanto de rabia, de impotencia, y también está el llanto como el de esta mujer, Ana, y el de incluso de Raquel, ¿no? Que lloraban delante del Señor para dar a luz un hijo, porque así pues podían como sentirse menospreciadas. Incluso la madre de Juan el Bautista, también la pobre, siendo estéril, como ella pudo llorar delante del Señor para quitar a esa afrenta. Sabéis que en aquel tiempo el que no podía dar a luz pues era una afrenta y era una vergüenza para la familia. Yo pienso que Sara, la mujer de Abraham, también tuvo que llorar bastante delante del Señor para dar a luz a un hijo. De tal manera lloraba que cuando se le dijo que iba a tener un hijo, pues se rió, y de ahí el nombre de Isaac. Bueno, pues el Señor le concedió no solamente a Sara, sino a Raquel y a Ana le concedió un hijo. Y yo lo que venía a dar era ¿no? Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Desde un punto de vista humano, todo esto podría ser muy doloroso. Recibir un hijo de parte del Señor después de todo lo que ella había anhelado ese hijo, y como había dicho al Señor ella en su oración, que si le concedieran un hijo se lo iba a dedicar a él, pues cuando ya destetó al hijo, pues ya se lo llevó al Señor, ¿no? Eso, para mí eso es un punto que la verdad es doloroso ver cómo esa madre, después de recibir a ese hijo, fue al templo o fue a Silo, ¿no? a llevar al niño y presentárselo al Señor y entregárselo al profeta Elí o al sacerdote Elí para que cuidara del hijo, porque ella había decidido pues entregarle al hijo al Señor. El Señor le contestó la oración y ella cumplió con su promesa. Para mí, pienso que tiene que ser muy doloroso poder separarse de un hijo después de haberlo deseado tanto. Pero ella lo dio y el hijo quedó al servicio del Señor. Quedó al servicio del Señor. Este cántico que ella hace aquí, mi corazón se regocija en Jehová. Este cántico también inspiró a María, ¿no? A la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella también pudo cantar, mi alma se regocija en el Señor, y algo realmente bueno ver cómo algunas madres pues dedican sus hijos al Señor, ¿no? Aunque ya Jesús no solamente estaba dedicado desde pequeño, sino que él ya venía para dedicación y servir al Señor. En estos 2 años que ella estaba con su hijo, seguramente disfrutó de él y estuvo enseñándole todas las cosas que provenían de parte de Dios. Seguramente le estaría diciendo cómo él había sido una promesa de parte del Señor, una oración contestada de parte del Señor, y ella pues seguramente le estaría enseñando las verdades sobre Dios mismo.
Su padre era un hombre muy religioso, un hombre que iba todos los años al templo a ofrecer sus sacrificios, y la verdad que es algo extraordinario ver cómo Ana pudo recibir ese hijo de parte de Dios, y como yo creo que entre los dos, entre el padre y la madre, le estuvieron enseñando las cosas de Dios, aparte de enseñarle muchas más cosas, ¿no? Porque la educación del niño fue realmente muy buena, de tal manera que cuando él estuvo delante de Elí, pues él estuvo muy atento a la voz del Señor, estuvo muy atento a servir en el templo y estuvo muy atento a hacer las cosas que agradaban a Dios, ¿no? Ella disfrutó del niño, y cuando llegó el momento de cumplir su promesa de entregárselo al Señor, a pesar de amar tanto a su hijo, al que había deseado con toda su alma, su único hijo fue y cumplió con lo prometido. Se lo entregó a Dios. Y hemos podido ver cómo, y vemos en la palabra de Dios, cómo él ha sido un instrumento realmente útil para el propósito de Dios. Ana lloró delante de Dios, Ana pidió un hijo, Ana prometió que se lo iba a dedicar a él, y el Señor cumplió con su parte, ella cumplió con la suya, y este hijo fue un instrumento útil. Este hijo, al ser un instrumento útil, es porque su enseñanza o en su niñez había sido realmente basada en la palabra de Dios, no en lo que era la ley de Dios, en lo que realmente Dios quería de su pueblo. Fue enseñado seguramente en la ley, fue enseñado en todas las cosas que eran para el propósito de Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo, se lo llevó desde luego al monte, y al monte Moriah, y allí iba a sacrificar a su hijo porque Dios le había pedido que lo sacrificara. Y él no dudó un momento, sino que fue para sacrificarlo, aunque el hijo le dijo: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y Abraham le contestó: Dios se proveerá. Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Es decir, que Dios iba a proveer en el futuro de un cordero para la paz del mundo, para el perdón de pecado, para reconciliarse con la humanidad. Abraham tuvo una visión muy grande, y él no dudó, porque fue de parte de Dios, y él obedeció a Dios en todo momento. Cuando uno está dispuesto a obedecer a Dios, cuando uno cumple todos los propósitos de Dios, a pesar de que muchas veces puede que pensemos que va en contra de nuestra naturaleza o va en contra de nuestra vida misma, el Señor está dispuesto. Si estamos dispuestos, el Señor está dispuesto a bendecirnos y a proveerse. Ese Jehová Jireh, el Señor provee, el Señor proveerá siempre una salida si estamos dispuestos a cumplir la palabra de Dios y a cumplir con las promesas de Dios. Él le dijo a sus siervos que iban con él, le dijo: quedaros aquí, que nosotros iremos y volveremos. Es decir, que Abraham había oído la palabra de Dios diciéndole: en este hijo haré que tu descendencia sea innumerable. Él confió en la palabra de Dios, y confió de tal manera que él pensaba que aun si le daba su hijo y lo mataba en sacrificio, Dios era muy poderoso para levantarlo de entre los muertos y hacer que de ese hijo de Isaac su descendencia fuera innumerable, como hoy en día podemos ver. La promesa del Señor se cumple, la palabra de Dios se cumple y se cumplirá siempre. Hablando de esto, no hay mayor bendición y gloria que saber entregar a nuestros hijos en la mano de Dios. Es bueno traerlos al templo y ofrecer a nuestros hijos en la mano de Dios. Esto no es un nuevo sacramento como hay, por ejemplo, en otra iglesia, que es el sacramento del bautismo. No. Nosotros a los niños no los bautizamos de chicos,
pero sí es bueno venir y presentarlo, porque también el Señor dice en su palabra, dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir a los niños. Y nosotros tenemos que confiar que si ponemos los niños en las manos del Señor, si lo traemos a sus manos de chico, el Señor va a saber cuidarlo y el Señor va a saber darle la vida que ellos necesitan. La bendición de Dios va a estar sobre ellos. Hermano, no dudemos nunca de que la bendición de Dios va a estar sobre ellos. Yo muchas veces digo, Señor, yo te entregué a mis hijos en tus manos, los puse en tus manos, y aunque ellos muchas veces no quieren nada con la iglesia, yo sé, Señor, que tú tienes un propósito con ellos y que ellos tarde o temprano van a reconocer tu gloria, porque yo los dejé en tus manos, a tus cuidados. No hay mejor padrino, no hay mejor padre que tú. Yo puedo fallar, puedo tener mis fallos, pero la realidad es que tú eres Dios sobre todas las cosas y tú los vas a cuidar como ellos se merecen. No es que somos mejores que otras denominaciones. El Señor va a cuidar y va a tomar nuestros niños a su servicio y los va a cuidar hasta el fin. En otras necesitan de un padrino, pero como ya he dicho, el Señor se compromete a cuidarlo y a ser realmente su padre para darle todo cuanto ellos necesiten. Nosotros debemos saber y entender que los ponemos en las manos de nuestro verdadero Padre Celestial y Él nunca les va a fallar en nada, sino que siempre va a estar atento a ellos. Lastimosamente muchas veces no entendemos que nuestros hijos están en las manos de Dios y eso es lo que nos hace dudar, ¿no? Porque no creemos realmente que ellos tienen, porque vemos como ellos se descuidan, como ellos están tomando otro derrotero que nosotros muchas veces no nos agrada, pero el error grande nuestro es ese, que no hay mejor Padre que Dios, no hay mejor guía que el Señor Jesucristo, no hay mejor parapeto, ni cuidador, ni nadie que nos pueda enseñar y guiar a toda la verdad que el Espíritu Santo. Hay que dejar y hay que seguir orando por ellos, porque el Señor va a cuidar de ellos durante toda su vida. No hay nadie como Él, ni nadie mejor que Él para cuidar a nuestros hijos. Por eso no hubo un dolor en Ana cuando ella nos trajo al templo del Señor, y por eso no debe de haber ningún dolor en nosotros cuando traemos a nuestros hijos al templo y los ponemos al cuidado del Señor, los presentamos delante de Él y Él es el único que puede cuidarlo y llevarlo todo a buen puerto. Estaba hablando del llanto, hermano, y ya hemos dicho que hay muchos llantos, hay muchos tipos de llanto, el del dolor, cuando te duele algo, cuando se va un ser querido, cuando te toca una enfermedad, cuando alguien te hace realmente daño por golpes, por los golpes de la vida hay unos llantos de quebranto, de tristeza, y hay también otro tipo de llanto que es el de impotencia, el de rabia, cuando vemos como Esaú tuvo que ver que Jacob alcanzara la bendición y la alcanzó engañando, pero la alcanzó porque el Padre lo bendijo a él y ya no hubo más bendición. Lo único triste de esto es que Esaú menospreció absolutamente todo, menospreció la primogenitura, menospreció estar al cuidado de la palabra de Dios y por eso él, al menospreciar tantas veces las cosas de Dios como él hizo casándose con mujeres que no eran de su pueblo, trajo muchas veces dolor a su familia, dolor al padre, dolor a la madre, y la madre que tenía la promesa de que el hijo menor iba a ser mayor, que el mayor iba a ser, el que iba a alcanzar la misericordia de Dios y que el mayor iba a tener que servir al menor. Ella tenía esa promesa de parte de Dios y ella fue la que arregló todo el asunto para que Jacob alcanzara la bendición. Ya digo, hay
llanto de rabia, de impotencia, porque aunque él lloró amargamente, no pudo alcanzar la bendición que tanto deseaba. Y hay llanto como el de Raquel, como el de Ana, que están escritos aquí, aunque supongo que Sara y que otras mujeres también han llorado para que el Señor le abriera la matriz y pudiera dar a luz hijo. Pues yo lo que quería también aportar era hermano, la iglesia tiene que aprender a llorar. La iglesia de Dios, la esposa del Cordero, debe de llorar para dar a luz hijo que tanto necesitamos. Necesitamos dar a luz. Necesitamos tener hijos para la gloria de Dios. Fíjate que Ana y las demás mujeres, como Raquel, ella no solamente tuvo el hijo que ella había pedido, sino que tuvo otro. Y Ana también tuvo otros. Y así sucesivamente, una vez que damos a luz al primer hijo, el Señor va a seguir bendiciéndonos y va a seguir dándonos hijos. Por eso es necesario que la iglesia, la esposa del Cordero, pueda estar llorando, diciendo, dame hijos o me muero. Porque la iglesia, si no empieza a dar a luz a hijos, pues vamos a morir. Vamos a morir de amargura. Vamos a morir porque se acabará nuestra vida. Muchas veces algunos padres piensan mi apellido, ¿no? o todo lo que son de mi apellido o de mi estirpe morirán conmigo porque no tengo hijos, para que ellos puedan tomar mi apellido. Una vez que uno muere, pues ve uno cómo se extingue el apellido de uno. Y la iglesia es así, hermano. Si la iglesia no da a luz por medio del Cordero, la iglesia morirá sin hijo. Y sería triste que la iglesia muera sin hijo. Tenemos que orar y llorar como Raquel. Dame hijos o me muero. Como Ana, que tuvo que orar quebrantada totalmente delante de Dios, pidiendo un hijo, porque estaba cansada de las burlas. Imagínate la iglesia de Dios, si no da hijos, cómo se burlarán las demás religiones de ver que la esposa del Cordero se va a morir sin tener descendencia. Es necesario que la iglesia dé a luz. Es necesario que oremos, que lloremos y que estemos dispuestos a quebrantar nuestros corazones, a dejar tiempo para que la gloria del Señor descienda y nos cubra como cubrió a María, que el Espíritu Santo nos cubra y nos deje con esa semilla para poder tener hijos. Es necesario que la iglesia dé a luz a hijos. Tenemos el Espíritu Santo y nos preocupamos más por los dones que dar a luz a hijos para la gloria de Dios. Es muy necesario que la iglesia esté dispuesta a dar a luz. Es necesario que la iglesia esté dispuesta a quebrantarse delante de Dios, a pedir hijos para la gloria de Dios. Debemos de estar dispuestos a quebrantarnos, a sujetarnos, a dejarnos cubrir por el Espíritu Santo, para que el Señor pueda dejarnos, digamos, embarazada o embarazado, dejar embarazada a la iglesia para que podamos tener hijos. Es muy necesario. Muchas mujeres son capaces de ir a países tercermundistas para comprar hijos a sus madres, a sus padres, por cierta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque no pueden dar a luz. Hacen alquiler de vientre porque no pueden dar a luz, porque un matrimonio sin hijo muchas veces es muy triste. Es muy triste. Por eso hay muchas mujeres que alquilan vientre. Hay muchas mujeres que van a comprar hijos a países. Hay mujeres que están dispuestos, familias que están dispuestos a dar una fortuna para que le concedan hijos. Y pueden ir a sitios, a orfanatos,
para tratar de obtener los hijos que tanto necesitan en su vida. La iglesia, es necesario que la iglesia llore. Es necesario que la iglesia se plante delante del Señor y como Ana y como Raquel y como tantas otras mujeres estemos dispuestos a pedir hijos para la gloria de Dios. Una mujer sin hijo es una mujer afrentada, se siente humillada, se siente abandonada, se siente lo peor. Es necesario tengamos hijos. Es necesario que acudamos a Dios para pedir hijos. Hermanos, tenemos que aprender a llorar como lloró Ana, como lloró Raquel, como lloró seguramente Sara y la madre de Juan el Bautista y tantas otras mujeres que no tenían ese privilegio, que eran estériles y que el Señor tuvo que sanar milagrosamente. La iglesia no puede quedar estéril y se lo estamos. Dios es poderoso para quitar nuestra esterilidad y darnos hijos, y no solamente pocos, sino abundante descendencia. Hermano, lloremos, pidamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro esposo Jesucristo, que nos dé hijos, porque no podemos morir sin hijos. Como siempre digo, Shalom y Maranatha, la paz de Dios sea con todos vosotros y que Dios os bendiga grandemente. Recordadlo, el Señor viene pronto. Amén y amén.